Bien, y hoy les traemos un tema bien interesante, que es el hígado graso, y vamos a responder a la pregunta de a qué edad se manifiesta esta enfermedad. Y para entender a qué edad se manifiesta, vamos a hablar también de qué es el hígado graso, cómo se forma, y por último, vamos a decirles tres cosas importantes que pueden empezar a hacer hoy para revertir esta condición, porque el hígado graso sí se revierte, a pesar de que es una condición muy peligrosa y puede progresar a algo fatal. Se puede revertir si tomas los pasos correctos que te vamos a dar al final del episodio. Leire, para empezar de una vez, ¿qué es el bendito hígado graso? ¿Qué significa tener el hígado graso? Es una condición en la que se acumula un exceso de grasa en las células del hígado. Recuerden que todos nuestros órganos están formados por células, absolutamente todos. Por eso en nuestro cuerpo hay un infinito número de células, prácticamente. Entonces, esas células que forman el hígado, que es un órgano importantísimo que cumple además más de 500 funciones en nuestro cuerpo, esas células empiezan a llenarse de grasa de forma anormal, de forma llamativa, porque es normal que las células puedan tener, que los órganos puedan tener alguna capa de grasa, porque también esa grasa cumple funciones importantes en nuestro cuerpo, siempre y cuando esté hecho de la grasa correcta y en la cantidad que necesitamos. Pero definitivamente el hígado, cuando empieza a llenarse de grasa de una forma normal, se empieza a producir esta condición del hígado graso. Fíjate que los números son que cuando ya esa grasa que recubre el hígado excede de un 5 o 10% de la masa total del órgano, empieza a considerarse que hay un problema. Y lamentablemente es una condición que se ha vuelto muy común en el mundo. Es impresionante las estadísticas que hay sobre esta condición, que no debería existir, al punto que los niños hoy en día están siendo diagnosticados con el hígado graso, algo que es impensable y que Leire nos va a explicar en un momento a qué se debe eso, porque no es normal, vamos siempre como a lo mismo, ¿no? No es normal, nosotros no fuimos creados para tener el hígado graso, o para que se nos suba la presión y no pueda bajar, o para que seamos diabéticos. Entonces, Leire, ¿nos puedes contar cómo se clasifica esta condición del hígado graso? Hay dos tipos de hígado graso y muchas veces hay confusión en esto porque solamente asociamos la palabra hígado graso a el consumo de alcohol y realmente hay dos tipos de hígado graso. Vamos a hablar primero del hígado graso no alcohólico, que es el que más abunda en la sociedad y no tiene nada que ver con el alcohol. Como su nombre lo dice, se llama hígado graso no alcohólico, no está relacionado al consumo de alcohol y se asocia a problemas metabólicos como la resistencia a la insulina. Y normalmente la persona que tiene hígado graso, lo más común es que tenga también asociado otras enfermedades como la diabetes tipo 2, como la obesidad, como la hipertensión. Pero hay algo interesante que Oscar después nos va a contar, pero se los adelanto, no necesariamente una persona que no es obesa y que tú ves que es flaca, vamos a ponerlo así, que tú ves una persona delgada, de contextura delgada, tú dices, esta persona no puede tener ningún problema metabólico. Sí puede tener. Hay muchísimas personas que aparentemente se ven bien porque son delgadas y tienen esta condición del hígado graso que es muy peligrosa. Y ese hígado graso no alcohólico, que no tiene nada que ver con el consumo de alcohol, puede evolucionar a que se inflame el hígado, que se generen cicatrices y un órgano que cicatriza, o se genera fibrosis, es un órgano que no funciona, que va perdiendo poco a poco su función y en casos graves esto puede evolucionar a cirrosis. Y cirrosis es como el estadio final de ese hígado graso en donde el hígado deja poco a poco de funcionar. Y está por otro lado, en esa clasificación del hígado graso, está el hígado graso alcohólico. Y ese hígado graso alcohólico, como su nombre lo dice, está causado por un consumo excesivo de alcohol. Y es reversible, porque si tú dejas, o sea, si la causa es el consumo excesivo de alcohol, si esa persona elimina, disminuye el consumo de alcohol, se puede revertir. Y hay lo que les contaba del gran mito de pensar que una persona solamente puede tener hígado graso si toma alcohol y es obesa. Y no es así. Tú puedes tener hígado graso sin ser alcohólico, porque existe y es la que más abunda,
la primera causa de hígado graso no es el alcoholismo, es la alimentación, como vamos a explicar más adelante, y no necesariamente se asocia a problemas de obesidad. Y así como dices, Leire, que el hígado graso alcohólico se puede revertir si cortas la causa del problema, que es el consumo en exceso de alcohol, también es importante decir que el hígado graso no alcohólico se puede revertir. Sigue la misma suerte del hígado graso alcohólico en el sentido de si tú retiras lo que está ocasionando ese problema metabólico, que es lo que causa el hígado graso no alcohólico, también esa condición se puede revertir y se revierte mucho más rápido de lo que una persona incluso puede pensar. Incluso en estadios avanzados, eso es bien interesante, porque dentro del programa, el programa Sin Pastillas, hemos ayudado a personas con hígado graso estadio 2, estadio 3, que es lo anterior a la cirrosis, a revertir esta condición y a volver a tener el hígado en perfectas condiciones, con sus funciones intactas y funcionamiento perfecto. Es reversible, totalmente reversible. Fíjate que nuestro cuerpo es tan bondadoso que es capaz de, si le damos las condiciones correctas, volver a su estado natural. Porque hay que preguntarnos este tipo de cosas siempre. ¿Tú naciste con el hígado graso? Hazte esa pregunta. No. ¿Y por qué demonios lo tienes? ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo construiste? Entender la causa del problema para poder atacarla. Y cuando se ataca, pues el cuerpo tiene esa habilidad, esa capacidad de volver a su estado natural donde el hígado funciona perfecto y se puede regresar. Hay evidencia suficiente para, creo que vamos a ver también algunos exámenes más adelante, algunos estudios científicos. Sí, pero sí, definitivamente hay más que evidencia científica, más que suficiente para decir que el hígado graso es una condición tonta, primero que nada, no debería existir. Si no tuviéramos los hábitos que tenemos hoy en día, no existiera esta condición. Y segundo, a pesar de tenerla, se puede revertir. Le diré, claro, hay un tema, y es que el tema de los síntomas. ¿Cómo puedo yo saber que tengo hígado graso? Oh, interesante pregunta. No es tan fácil de saber que lo tienes. Y por eso sirve mucho ir a un laboratorio para diagnosticarlo. Eso tú lo vas a explicar luego. Pero definitivamente una persona que tiene los síntomas de que tiene el síndrome metabólico o la resistencia a la insulina es una persona que es muy propensa a tener el hígado graso. Y eso lo puedes corroborar. Bueno, si tienes esos síntomas, que los podemos comentar en un momento, puedes ir al laboratorio para corroborar cómo está funcionando tu hígado. Y eso lo vas a hacer, como te va a decir Leire más adelante. Pero en definitiva, en algunos casos, el hígado graso puede producir, por ejemplo, fatiga, puede producir mal sueño por las noches, puede producir falta de energía en algunos momentos del día, por ejemplo, al levantarte o después de comer. Puede producir que tengas también problemas digestivos crónicos, que todo el tiempo estás, no sé, con una gastritis, tomando omeprazol, o que no te cae bien la comida, entonces tienes diferentes formas de rechazar la comida luego de haberla comido. Y por supuesto, aplica toda la parte de el test que nosotros tenemos de resistencia a la insulina, que de hecho cualquiera que quiera puede entrar a Sin Pastillas /test y puede hacer el test de resistencia a la insulina, pero básicamente la idea es tener los triglicéridos altos. Si vas al laboratorio y los ves elevados, si tienes la presión arterial elevada, es muy probable que tengas hígado graso. Si tienes el azúcar en sangre elevada, también. Si tienes disfunción eréctil o ovarios poliquísticos, igual. Si tienes manchas o verrugas oscuras en el cuello, las axilas, también es muy probable que sufras de hígado graso. Así que esos son, como digamos, esto es un test subjetivo, algo que tú puedes medir en casa, dependiendo de cómo te sientas, pero puedes también ir a un laboratorio. Entonces, Leire, yo creo que hay dos exámenes que son fundamentales. Pero lo importante es entender que esta enfermedad, que es el hígado graso, normalmente es asintomático. O sea, en los primeros estadios es asintomático. Y eso es muy peligroso porque puedes dejar pasar mucho tiempo sin saber que tienes esta condición porque no se manifiestan esos síntomas. Normalmente esos síntomas que Oscar comentaba, la fatiga, el dolor en el abdomen, el malestar abdominal después de comer, la falta de energía durante el día, se presentan cuando ya la enfermedad está avanzada. Pero lo importante es saber que si bien es asintomático, en las primeras fases, puedes detectarlo con un examen muy sencillo y puedes hacerte dos exámenes. El primero
es hacerte un examen de sangre, un laboratorio de los más sencillos que un perfil 20 te va a incluir las enzimas hepáticas. Si no te las incluye y quieres, por ejemplo, irlas a pedir, son dos, hay muchas, pero las dos más importantes y básicas se llaman AST y ALT. Son las transaminasas hepáticas y cuando están por encima de 25, incluso cuando el laboratorio pone que lo normal es hasta 40, la mayoría de los laboratorios pone dentro del rango normal de estas dos enzimas hepáticas 0 a 40, hay muchísimos estudios que sustentan que cuando ese valor está por encima de 25, sugiere hígado graso. Hay una alteración de la función normal del hígado porque esa grasa que Oscar comentaba que se va acumulando y daña el hígado, hace que la función del hígado normal vaya disminuyendo poco a poco, incluso hasta llegar a la cirrosis. Y el otro examen es una ecografía abdominal. Es donde te hacen la ecografía y te dicen tienes un porcentaje mayor de grasa del que deberías en el hígado y te hacen el diagnóstico de hígado graso. Ahora, teniendo en cuenta que esos son los dos exámenes que deberías hacerte si sospechas que tienes este problema, ya sea porque tienes un problema de sobrepeso u obesidad o porque tienes un problema de resistencia a la insulina, porque realmente la causa del hígado graso es la misma resistencia a la insulina, es un problema del metabolismo en donde no sabe procesar los carbohidratos y por esa, por no saber procesar los carbohidratos, el hígado empieza a producir grasa. ¿Por qué? Porque no sabe procesar esos azúcares, esos carbohidratos, y necesita almacenar esa energía de una forma más eficiente que el azúcar, y eso es la grasa. Empieza a acumular grasa y cuando se deposita en el hígado, pues forma el hígado graso. Y ahora, para responder la pregunta... El título. ¿A qué edad se manifiesta esta enfermedad? Bueno, el hígado graso puede manifestarse a cualquier edad, porque no depende de un gen que se manifiesta a partir de los 35 años. Depende de tus hábitos alimenticios y depende del estilo de vida de cada persona. Entonces puede aparecer a cualquier edad. Hay condiciones que hacen que sea más común que se diagnostiquen personas mayores de 40 años y si ustedes se ponen a pensar, bueno, es más lógico que se manifieste más hacia la mitad, eso, 30, 40 años, porque llevas muchos años acumulando malos hábitos en tu día a día, mala alimentación, mal descanso, no te mueves, estás todo el día sentado y eso se va acumulando y pues termina en este proceso de resistencia a la insulina, de hígado graso y desemboca, bueno, en este problema. Pero no solamente se manifiesta en personas mayores de 40 años, o sea, eso es como lo más común por lo que les acabo de explicar. Lamentablemente, como Oscar empezó explicando, está aumentando en jóvenes, incluso en niños. Y también es interesante revisar el por qué una condición que hace 50, 70 años no se diagnosticaba en niños, porque hace 70 años solamente existía hígado graso por consumir alcohol y los niños no consumen alcohol. ¿Cómo es que de repente empezamos a diagnosticar una enfermedad que era propio de adultos, de personas adictas y con un consumo alto de alcohol? ¿Cómo empezamos a diagnosticar esa enfermedad en niños? Y bueno, tiene que ver con los productos ultraprocesados, con la alimentación. Parte de ese estilo de vida que les comentaba que es el problema, que es lo que te lleva a que aparezca el hígado graso, hay una cosa que es, yo diría que la peor, que es la alimentación basada en esos alimentos ultraprocesados. Y eso hace que ahorita, lamentablemente, hay niños de 8, 10, 12 años con diagnósticos de hígado graso. Y no es hígado graso ni es por comer grasa, bueno, ahorita entraremos en ese detalle, pero no es por comer mantequilla. No es sí, ni chicharrón, ni... Exacto. Lo que menos come, porque al final eso es lo que la gente menos come porque le tiene miedo. Por lo tanto, si tienes el hígado graso y comes cada vez menos carne, menos chicharrón y menos mantequilla, quiere decir que hay algo ahí que estás comiendo que no es ninguna de esas cosas y que está produciendo el diagnóstico de hígado graso. Leire, y si te pones a pensar, yo soy padre, tengo un hijo de 6 años y incluso a mí, que soy muy consciente de estos temas, me cuesta a veces, en el entorno donde está él, la escuela, los amigos, me cuesta a veces que no esté comiendo procesado. Imagínate tú, en mi casa trato de hacer lo mejor que puedo para que él se alimente de una forma bastante consciente,
pero realmente es muy difícil. Imagínate para un padre que está apurado, que trabaja mucho, que tiene varios hijos y que no tiene tiempo para estar pensando entre todos los problemas que tiene en la alimentación de sus hijos. ¿Qué va a hacer ese padre? ¿Qué suele hacer? Bueno, le da lo más rápido y lo más fácil. Y eso, detrás de eso hay una industria que está haciendo esos productos rápidos, fáciles y que le gustan a todos los niños. Y yo siempre digo, pongo este ejemplo, disculpa que me extienda y te interrumpa, pero yo siempre pongo este ejemplo y es que todos los que conocen la cadena en Estados Unidos que se llama, no sé si debería decir el nombre, pero no importa, se llama Chick-fil-A, Ujú. es muy famosa por el pollito y las papitas y no sé qué. A los niños en Estados Unidos les gusta el pollo de Chick-fil-A, les gustan las papas de Chick-fil-A, pero tú vas a tu casa y le preparas un pollo a la plancha con unas papas que tú haces en casa y no les gusta, porque al niño no le está gustando los alimentos, le gusta la forma como hacen esas industrias que sepan esas comidas. Entonces no le gusta ni el pollo ni la papa, le gusta el pollo y la papa de ahí. Y es triste el entorno en el que están creciendo nuestros hijos, por más que estamos haciéndolo con mucho amor y sin ganas de hacerles daño, el entorno a veces puede mucho más que nosotros. Y es algo de lo que tenemos que estar conscientes, porque hay muchas cosas que tu hijo está comiendo que tú nunca te atreverías a comer, pero se las estás dando a él por un premio, por quitártelo de encima y que te deje de atormentar. O incluso por desinformación, porque Mm, no sabes que piensas que le hace daño ujú, hacerle un sándwich que tenga mantequilla, entonces la sustituyes con margarina y de repente desde el desconocimiento le estás exacto, haciendo un daño, bueno, sin saberlo. totalmente. Y parte de nuestra labor en las redes sociales, en los podcasts, en los reels, es intentar educar en cosas que llevamos mucho tiempo escuchando y crecimos, no sé, pensando que el aceite es bueno para freír en vez de la manteca o de la mantequilla. Y no, hay cosas que hay que empezar o sea, hay que repetir hasta que las personas tomen conciencia de lo peligroso que son sustancias como los aceites vegetales. Totalmente, y vamos a pasar a ese punto, porque esto no es nada difícil, ya nos han escuchado repetirlo hasta el cansancio. Hay tres productos que son lo peor que ha creado el ser humano en la historia. Peor que, no sé, que la bomba atómica, peor que lo que ustedes se puedan imaginar. Y son los aceites vegetales o industriales de semilla, soya, maíz, girasol, eh, maní incluso, canola, para quienes están en Norteamérica. Todo eso es un aceite de carro, de vehículo. Y lo estamos usando de 100 años para acá como aceite saludable, incluso más saludable que las grasas que hemos consumido toda la vida. Ese es el primer enemigo y el peor, te lo digo, Leire, y estás de acuerdo conmigo en eso, lo sé. El segundo peor enemigo es el azúcar de mentira. Ni siquiera te estoy hablando del azúcar de caña. Yo pienso que para todo lo que existe hoy, el azúcar de caña no es lo peor que hay. Incluso no es peor que los aceites industriales de semilla, te lo prometo. Ni tampoco es peor que el jarabe que se extrae del maíz, que es Ujú. altísimo en fructosa. Y ahorita Leire nos va a hablar una parte bien interesante. Les recomiendo que la escuchen y le presten atención porque esto se explica poco en las redes sociales y ella lo maneja brillantemente el tema. Pero el segundo enemigo son los azúcares industriales y el tercer enemigo son las harinas también procesadas. Son el carbohidrato hecho polvo y totalmente desnutrido. Le quitan el poco beneficio que pudiera tener para ti comerte una mazorca de maíz, que es casi nulo, pero vamos a suponer hay algún beneficio, se quita por completo, se elimina, ya no existe, cuando pulverizas ese maíz para hacer harina de maíz. Entonces, esos son los tres peores ingredientes y están mezclados en todos los productos procesados. Es algo impresionante. Tú puedes pensar que a veces estás comprando un pollo horneado en el supermercado y revisas la etiqueta y tiene aceites, azúcares y harina. Las tres. Impresionante. Tú dices, pero si esto no debería ser pollo, no es pollo. Es una mezcolanza de cosas que hacen que el pollo sea más grande para venderte Ujú. más caro el kilo o para sacarle más provecho al kilo de pollo y que sepa mejor para que los quieras seguir comprando. Entonces es impresionante lo que está ocurriendo con la industria alimentaria y esos son los tres peores enemigos, las tres cosas que puedes eliminar hoy de tu vida si quieres quitarte la grasa del hígado. Y cuando tú dices que uno de esos tres enemigos, cuando dices que las harinas son de esas cosas que no quieres en tu vida, parece ser como un poquito extremista el comentario. Y no lo es, porque recuerden que si tú tienes un problema de hígado graso o si estás engordando poco a poco, tienes una barriga, tienes un abdomen prominente que no tenías hace 5 años O o eres diabetes, diabético. ¿Cómo?
o 10 o 15, da igual, Sí, lo sí, tienes. exacto. Tienes un Digo, abdomen. incluso eso es lo preocupante, Leire, que a veces los niños se ven flacos, pero tú le quitas la camisa y son gordos. Tienen panza inflada y tú dices, no, este niño no es flaco, este niño le está pasando algo ahí adentro. Tiene un problema. Disculpa que te No, no, interrumpa. no. O sea, el punto es entender que si tienes algo de eso, o si tienes diabetes o prediabetes, o te dijeron que tenías un problema metabólico, tienes un problema. Y cuando estás en ese punto, estás enfermo. Así no lo quieres aceptar, estás enfermo y tienes que tomar medidas extremas. Si es que quieres encontrar la solución, si es que quieres mejorar tu salud y no buscar qué pastilla me puedo tomar para quitar la grasa del hígado, porque no existe esa pastilla. Es así de sencillo. Tampoco existe una pastilla que te quite la diabetes tipo 2. Existen pastillas para que el azúcar no se te dispare y no te mueras, para tenerlo controlado, entre comillas, porque la diabetes no se controla, se disimula, se tapan los síntomas, pero no se controla, no se mejora. Y cuando ya estás en ese punto, hay que tomar medidas extremas. Y por eso lo decimos tan claro, porque habrá la persona que dice, mira, es que yo no tengo problemas metabólicos, yo voy al gimnasio, estoy bien. Ah, bueno, eso es otra cosa, pero si tienes un problema, si aceptas que tienes un problema de salud, y la gran mayoría lo tiene, porque el 88% de la población tiene resistencia a la insulina, y esa es la causa de todas esas enfermedades que les acabo de decir, tienes que tomar medidas si quieres mejorar tu salud. Y ahorita, antes de pasar a los puntos que tienes que hacer, o sea, los pasos que tienes que dar para mejorar y para deshacerte de ese hígado graso, les voy a explicar de una forma sencilla, lo más sencilla que pueda, qué causa el hígado graso. Porque si entiendes qué lo causa, que es básicamente la alimentación, pero les voy a explicar exactamente qué, puedes cambiar eso. Igual que si, no, es que tengo hígado graso porque tomo mucho alcohol. Ah, bueno, ya sabes cuál es la solución. Si te dijeron que tenías un problema porque estás tomando mucho alcohol, pues disminuyes el alcohol. Pero cuando tienes hígado graso, que no es por alcohol, porque suponte que no tomas, no te gusta el alcohol y no tomas, te queda muchas veces la creencia, o sea, te crees que, porque te lo dijeron, que tienes hígado graso por comer grasa. Entonces te dicen, bueno, empieza a disminuir las grasas, tienes que comer bajito en grasa. Porque supuestamente, y a veces es difícil no asociar estas cosas, Leire, uno piensa que si empezamos por la frase de que tú eres lo que comes. Entonces tú dices, bueno, si como grasa, voy a tener grasa dentro de mi cuerpo. Es lógico. Pero está mal entendido este punto desde el punto de vista médico. Esto no tiene sentido. Porque si tú comes las grasas que son, las que siempre hemos comido, eso no se va a convertir en grasa. De ninguna manera. No. Al contrario. Al Te contrario. va a hacer utilizar la grasa que tú tienes. Totalmente. Y eso pasa, no pasa con todas las grasas, y de eso voy a hablar ahorita, porque eso no pasa cuando consumes aceites vegetales, eso pasa cuando consumes, por ejemplo, manteca de cerdo, que tienen ciertas moléculas que te permiten usar tu grasa, si no, no. Y si no, si comes y consumes aceites de semilla, los vas a almacenar y no los vas a usar. No, no es lo mismo, hay una diferencia ahí. Pero antes de eso, quiero hablarles un poquito de los azúcares. Y existen dos moléculas importantes, dos tipos de azúcares. Está la glucosa y está la fructosa. Para que se hagan una idea, el azúcar blanco del que Oscar hablaba es mitad glucosa, mitad fructosa. Correcto. El azúcar blanco de mesa, que es la Ajá. sucrosa, tiene 50% fructosa y 50% glucosa. Así está compuesto. Por ejemplo, el arroz no tiene fructosa, sería glucosa en ese caso. Las harinas tampoco tienen fructosa, sino que tienen glucosa. Las frutas, por ejemplo, dulces, tienen tanto glucosa como fructosa. Entonces es importante diferenciar esos dos tipos de azúcares, por lo que Leire les va a decir ahora mismo. Primero está la glucosa. La glucosa está presente en los almidones. Correcto. Entonces está en, como decía Oscar, está en el arroz, está en el pan, está en la papa, exacto, en todos los tubérculos. Y hay una diferencia con la fructosa. Y es que la mayoría de tu cuerpo, por ejemplo, los músculos, por ejemplo, vamos a decir, los músculos es lo que más se entiende visualmente porque es lo más grande del cuerpo. Todos tus músculos pueden usar glucosa. Y esa es la gran diferencia con la fructosa, que es esa otra molécula, otro tipo de azúcar. La fructosa no puede ser utilizada por todo el cuerpo, solamente puede ser utilizada por el hígado. Y aquí es común pensar que la fructosa, como no te eleva la glucosa, cuando tú te mides, te pinchas el dedo y dices, bueno, es que yo soy diabético y cada vez que yo como o me compré fructosa para endulzar, cada vez que yo como fructosa no me eleva la glucosa en sangre, no te la va a elevar porque son azúcares diferentes.
no va a afectar. ¿Tiene un índice glicémico bajo? Sí, claro, porque es que no es glucosa, es fructosa, otro tipo de azúcar. Y sí, lo encontramos de forma natural en las frutas. Lo que pasa es que las frutas no son el principal problema. El principal problema es la fructosa que encontramos en los procesados. En forma, o sea, la fructosa que viene de origen artificial, como la que decía Oscar, el jarabe alto en fructosa, el jarabe de maíz alto en fructosa, no viene de la fruta, viene del maíz, pasa por un proceso que es totalmente artificial, procesado, o sea, todo un proceso para obtener ese jarabe de maíz que es alto en fructosa. Y si se ponen a revisar las etiquetas de las cosas que ustedes compran en el supermercado, se van a dar cuenta que es más común de lo que ustedes piensan. Está en muchísimos de los procesados, incluso salados. Y ese origen, o sea, esa fructosa que encontramos en procesados es la más peligrosa. No tanto la fructosa que encontramos en las frutas, sino la que tiene esos productos procesados. ¿Y cuál es el gran peligro de la fructosa? Que solamente lo puede usar el hígado, solamente lo puede metabolizar el hígado. Y si estamos sobrecargando la capacidad que tiene el hígado de procesar la fructosa, llega un momento donde se agota y ocurre lo siguiente: deja de procesar esa fructosa y dice, no, yo la voy a empezar a guardar como grasa. ¿Por qué? Porque es más eficiente, guardas más energía en menos espacio y empiezas a aumentar los triglicéridos. Fíjense que es lo mismo que la resistencia a la insulina. Y empiezas a guardar grasa dentro de tus órganos, dentro del hígado, y lo empiezas a dañar. Es la peor grasa que existe, Leire, porque hay, si bien el tejido adiposo, todos tenemos tejido adiposo, es grasa, acá hay grasa, debajo de mi piel hay una capa de tejido adiposo, esa no es la más grave. No es la que yo tengo acá, ni siquiera la que tengo en el cuello, en la papada. No, es la grasa que tengo dentro de mis órganos, recubriéndolos, que yo ni siquiera la puedo ver muchas veces. Porque tú puedes tener el páncreas graso en este momento y ni idea. Tendría que salirte algo muy alterado en unos exámenes o tendrían que hacerte un eco en el páncreas para poder ver ese recubrimiento de grasa. Leire, es así, ¿verdad? Sí, correcto. Tendrías que hacer una ecografía o tener, bueno, ya estar en un estadio avanzado que tenga síntomas, porque como decíamos al comienzo, el hígado graso al comienzo no da síntomas, simplemente se está como formando ahí silenciosamente y eso es peligroso. Así que, primer problema de la alimentación que genera el hígado graso es el exceso de azúcares en tu alimentación, principalmente de la fructosa de origen artificial, como el que está en el jarabe de maíz alto en fructosa. Pero luego hay otro gran peligro dentro de la alimentación, que son las grasas poliinsaturadas. Esas grasas poliinsaturadas las encontramos principalmente en los aceites de semilla. Y hay un estudio, hay muchos, pero les traigo uno donde al final lo que a la conclusión que llegan es que es más peligroso, o sea, tienen más impacto esos ácidos, esas grasas poliinsaturadas que encontramos en los aceites de semilla que el mismo consumo de fructosa. Entonces, si tú piensas que vas a resolver tu problema de hígado graso quitándote la fruta, quitándote los azúcares, pero sigues consumiendo aceites de semilla, sigues usando el aceite de maíz, el aceite de canola, el aceite de girasol, todos estos aceites, o sigues comiendo fuera de tu casa, donde van a preparar absolutamente todo con aceites de semilla, vas a seguir en el mismo lugar, porque tiene mayor impacto, o sea, es peor para tu hígado esos aceites de semilla que la misma fructosa. Es terrible. Así que dos grandes problemas para tu hígado graso: azúcares, principalmente fructosa, y aceites de semilla. Esos aceites de semilla van a hacer que tu hígado empiece a producir grasa. Entonces, fíjense, Oscar, que como lo decías tú antes, no es lo que tú comes. No eres lo que comes. No eres realmente, claro, no eso es una falacia. No eres lo que comes. Pero los aceites de semilla sí. Es lo único. Pero de resto, tú te comes, digamos, tú comes carbohidratos y muchas veces eso no se va a convertir en carbohidrato en tu cuerpo, en azúcar. Eso se va a convertir en grasa. Entonces no eres lo que comes. Por ejemplo, lo que está diciendo Leire, cuando el hígado se cansa de procesar la fructosa, de metabolizarla para que pueda ser utilizada como energía y ya no puede hacerlo más, toda la fructosa que estás comiendo ya no es fructosa en tu cuerpo, ahora es grasa, porque el hígado la está convirtiendo en eso para poder almacenarla. Entonces realmente no somos lo que comemos. Es mucho más complejo que eso. Y eso es una grandísima falacia que tiene a la gente engañada. Si comes grasa, ¿te va a salir grasa? Depende.
el tipo de grasa que estás comiendo. Obviamente. Correcto. Y a mí me da risa la gente que nos comenta, porque siempre hay alguien que comenta, es que no se puede comer nada. Si tú no tienes ningún problema y tú con la alimentación que llevas te sientes bien y no tienes ningún problema de resistencia a la insulina, no tienes diabetes, no tienes hipertensión, no tienes hígado graso, sigue haciendo lo que estás haciendo. Emanuel, estás como estresado, amigo, cálmate, ¿oíste? Estamos tratando de educar para que puedas tener mejor información. Si no te gusta nuestra información, pues hay muchísima en las redes sociales. Disfrútala y aprovecha la que más resuene contigo. Pero nosotros acá tenemos una misión y es que todo el mundo está aturdido de información falsa, de información que tiene intereses ocultos. Y la nuestra es completamente transparente. La ponemos allá afuera para que puedas abrir los ojos, quitarte la venda y hacer algo por tu salud en caso de que sientas que tu salud no es óptima, que puedes hacerlo mejor. Nosotros te vamos a ayudar a que lo hagas mejor. Es nuestra única misión. Y hay otro factor, aparte de la alimentación, que tiene que ver con el cortisol. Cuando una persona tiene el cortisol elevado, que es la famosa hormona del estrés, y aquí, como Manuel. Y aquí entran unas cosas que se llaman disruptores hormonales, que después Oscar les va a dar una pequeña explicación de qué son, hace que el cuerpo se estrese, aumente el cortisol, que es esa hormona del estrés, y eso hace también, eso es otro factor negativo que hace que se empiece a producir azúcar en el hígado, que es el proceso de gluconeogénesis, que se forma azúcar y también satura la capacidad que tiene el hígado y empieza a formar grasa. Así que también es un factor que predispone a que una persona tenga hígado graso. Ahora, entendiendo el proceso, que es el hígado graso, cómo se forma, en qué momento de la vida se manifiesta, ya saben que no existe un momento específico en que se manifieste, simplemente va a depender del estilo de vida. Vamos a ver qué cosas puedes hacer para mejorar ese hígado graso e incluso llegar a revertirlo. Cuéntanos, Oscar, un poquito de esos disruptores hormonales, porque creo que en la parte de la alimentación la vamos a repasar al final, pero quedó bastante clara. Pero, ¿qué podemos hacer para mejorar ese cortisol elevado? Mira, Leire, a mí me gusta escribirlo de la siguiente forma. Cuando una persona tiene este problema metabólico, que al final de todo es la resistencia a la insulina, y esa es la base de todas estas enfermedades de las que estamos hablando. El hígado graso, la diabetes, la hipertensión. Cuando una persona tiene ese problema metabólico de raíz, hay demasiado ruido en su cuerpo. Imagínense la ciudad donde sea que ustedes vivan. A las 2 de la mañana un sábado, la discoteca más ruidosa de esa ciudad. Así está tu cuerpo en este momento. Si tienes alguno de los síntomas por los que nos sigues, para que te demos información, tu cuerpo está absolutamente en una situación de ruido ensordecedor. Y tú tienes que bajarle el volumen a ese ruido. Tienes que callar esa discoteca hasta que no suene absolutamente nada. Y para eso tienes que dejar a tu cuerpo tranquilo, básicamente. En este mundo tan moderno hay que minimizar las cosas que están estresando a nuestro cuerpo desde distintas áreas. Una obviamente es la alimentación, que la repasaremos al final, pero hay otras cosas que se dan por digamos, no se les presta la suficiente atención y pueden hacer una diferencia gigantesca. Estamos rodeados de disruptores hormonales y eso, nuestro entorno, el entorno donde nos desarrollamos todos los días, tiene que ser más calmado en muchísimos sentidos y aspectos a los que no le damos atención suficiente. Por ejemplo, el tema de los campos electromagnéticos. Todo el Wi-Fi y el Bluetooth que nos rodea está alterando nuestro cuerpo que ustedes no se imaginan a qué nivel. Las luces artificiales, que es uno de mis preferidos. Señores, estamos poniendo nuestra casa llena de bombillos como si fueran las 10 de la mañana, pero realmente son las 11 de la noche. Estamos diciendo a nuestro cuerpo, no descanses, es hora de estar despierto. Tenemos que empezar a eliminar las luces artificiales cuando ya el sol no está alumbrando afuera. Es algo que se da por sentado, pero es tan importante. Esa melatonina que a veces la gente se compra en gomitas para comérsela, es algo que tu cuerpo puede producir durante el día y que tiene que recoger en la noche, pero tú no le estás dejando que la recoja para utilizarla. Porque estás todo el día y toda la noche alumbrado por un bombillo de mentira, que le está diciendo a tu cuerpo, hey, no duermas, no descanses porque estamos despiertos. Tu cuerpo hace caso y se enferma. Entra en un círculo vicioso y después decimos, no puedo dormir. Claro, pero es que hasta que te acuestas en la cama tienes la luz artificial arriba prendida. Está diciendo tu cuerpo, es de día, es de día, es de día, cuando lo que quieres es ya quizás descansar. No lo estás dejando, por eso tienes insomnio, por eso duermes mal en las noches. Otro tema, los plásticos. Estamos rodeados de plásticos en la cocina. Por ejemplo, todo tiene plástico y ese plástico tiene un grandísimo problema y es que se infiltra en nuestro cuerpo. Cada vez que, por ejemplo, tú cocinas en una sartén de teflón, ese teflón se va
liberando, despegando de la sartén, por eso es que se raya y ya no funciona más, y le ves las rayas marcadas, y eso se está pegando a la comida y te lo estás comiendo todo, absolutamente todo. Y el plástico tiene una particularidad que es un químico permanente, se le conoce en inglés como el forever chemical, porque nunca lo puedes sacar de tu cuerpo. Una vez que entra, no sale. Te vas a morir con el plástico allá adentro. Y te podrás imaginar lo que causa ese plástico dentro de la célula. ¿Qué hará la célula con eso? Cualquier cosa, desastre. Entonces, esos disruptores hormonales que se dan por sentados son muy importantes y de hecho es uno de los pilares que nosotros consideramos para vivir sin pastillas. Es uno de los 5 pilares sobre los que trabajamos con cada persona que trabaja con nosotros para vivir sin pastillas. Salud, alimentación, mentalidad, movimiento y descanso. Entonces, Leire, hay otro pilar que es la resistencia a la insulina. ¿Cómo puedo controlar la resistencia a la insulina? Con la alimentación. Es sencillo. Tienes que ir al supermercado y comprar ingredientes que tengan, comidas que tengan un solo ingrediente, que no tengan etiqueta nutricional. Y si quieres simplificarte la vida, cuando termines de ver este live, te vas a ir a sinpastillas.com/compras y te vas a descargar una lista gratuita para ir al mercado hecha por la doctora y por mí. Y es muy completa y es muy sencilla. Para los que les Sumamente queda sencilla. la duda de, bueno, ¿qué como si me estás quitando la arepa? Porque la arepa es una harina con agua y ya, frita o cocinada con aceite vegetal. ¿Qué como? ¿Qué desayuno? Bueno, te puedes ir a descargar la lista, ir al mercado y sacar creatividad para hacer un banquete, como estaban diciendo ahí, con todos esos ingredientes. Ese es nuestro regalo de Navidad y de fin de año para ustedes, la lista de compras sin pastillas. Así que cuando terminen acá, vayan y descarguen. Por otro lado, Leire, eliminar las grasas poliinsaturadas, ya quedó claro, Sí. todos esos aceites industriales, cualquier aceite que salga de una máquina y que tú no puedas hacer en tu casa, que tú te imagines, no que vas a hacer la mantequilla de la vaca en tu casa, pero tú sabes que tú podrías hacer mantequilla en tu casa si quisieras, solo que decides no hacerlo si no la compras, pero tú no podrías hacer aceite de maíz en tu casa, ¿verdad? Ni de soya, ni de girasol. Por lo tanto, esas cosas que no podrías producir tú artesanalmente, no las vas a consumir como grasa. Las que sí pudieras, las consumes como grasa. Las otras, no. Y bueno, Leire, creo que esos son los 3 cambios más importantes. Queremos dejarlos con esta información, esto va a quedar grabado y queremos que empiecen a aplicar esto hoy, porque el 2025 puede ser un año lleno de salud, puede ser un año lejos de la pastilla. Ustedes no se imaginan lo rápido que se pueden ver estos cambios. Algunos de ustedes sí, y gracias por siempre comentarlo y por apoyarnos y por ver nuestro contenido. Leire, ¿cuál es la invitación para el 13 de enero? Para cerrar ya. El 13 de enero empieza el programa Sin Pastillas, el próximo, que ya quedan pocos cupos. Yo el otro día lo comentaba en las historias, tenemos cupos limitados porque a pesar de ser un programa grupal, tiene un componente individual que, bueno, tiene cierta capacidad y no podemos aceptar una cantidad ilimitada de personas al mes porque tiene ese componente individual que es muy importante para que alcancen las metas y bueno, los objetivos por los cuales entran al programa, que es básicamente mejorar su salud. Muchos dejan las pastillas, es la realidad. Y el otro día también les comentaba los porcentajes de pacientes que dejan las pastillas para la diabetes, para la hipertensión. Pero más allá de dejar las pastillas, que es una consecuencia de todo lo que estás haciendo, es recuperar tu salud. Aprender, conocimientos. Tener claridad en muchísimas cosas que hoy no tienes clara, cambiar la relación con la comida que hoy tienes, que ni siquiera entiendes que tienes que comer y te quedas sin ideas. Entiendo, puede ser muy frustrante y por eso tenemos el pilar de la mentalidad, es uno de esos 5 pilares que Oscar comentaba. Y les recuerdo también que el programa Sin Pastillas no es una dieta, no les vamos a entregar una dieta y cúmplela durante 4 semanas y listo, no. Es un cambio profundo de manera grupal porque el apoyo que se dan entre ustedes y también de todo el equipo profesional que hemos formado nosotros, no solamente somos Oscar y yo, hay otras 2 doctoras que trabajan conmigo y un psicólogo clínico que nos presta su apoyo para el pilar de la mentalidad y con eso, pues esas 4 semanas son de transformación profunda y ese es el objetivo durante esas 4 semanas. Y Leire, solo para cerrar, porque no aclaraste esto lo suficiente, cuando hablas de que tenemos cupos limitados, es porque solo trabajamos con 30 personas al mismo tiempo. Correcto. ¿Por qué? Porque hay 3 doctoras en el programa, cada una de ellas atiende a 10 pacientes, lo monitorea todos los días, sus valores, a través de la base de datos donde ellos cargan sus valores, y de esa manera es que pueden, de manera segura, mejorar sus síntomas y dejar de depender de pastillas. Leire, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Gracias por este episodio. Gracias a todos. Y que el próximo sea igual o mejor. Claro Hasta luego, sí, que esté chao. muy bien.